tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su Escuela Sabática Central. Estamos ya en la lección número 4 que tiene por título, permítame, porque dice unidad mediante la humildad. Y recuerde, por favor, que este repaso no reemplaza su estudio diario del folleto. David, ¿cómo estás? Bien, bien, Leo. A mí me dicen a veces, ya estoy el viernes estudiando, están viendo nuestro resumen. No, esto es independiente, ¿no? Pero podemos nosotros compartirlo. El texto base está en Filipenses 2:2 y dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Quién dice esto, mi estimado Leonel? Estos son obviamente los consejos de Pablo que hemos estado ya estudiando durante las semanas anteriores también, donde Pablo estaba encarcelado y tenía varias preocupaciones, ¿no? Entre ellas, obviamente, era el hecho de que inducir o cultivar en sus lectores, En sus hijos. Porque claro, los hijos espirituales, eso vimos la semana pasada, el hecho de que se mantengan unidos a pesar de cualquier cosa. Habla mucho de un mismo sentir, ¿no? Pero qué tan complicado es de pronto que tú y yo tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, porque como tú le dijiste en la lección anterior, somos dos mundos diferentes, ¿no? Tenemos cosmovisiones diferentes, pero ¿cuál es el objetivo en el cual Pablo quiere encaminar a esta gente? El mismo sentir que tuvo Cristo. O sea, el pensamiento de Cristo era amar a la gente, buscar a las almas perdidas, salvar a este mundo. Entonces nosotros tenemos un mismo sentir en eso, un mismo objetivo, salvar a la gente, que la gente pueda conocer a Dios, que pueda amar a Dios, mostrarle nuestro amor. Eso es lo mismo. Tal vez tú y yo lo hacemos de diferentes formas. Tú desde tu cosmovisión, de tu trabajo, de tus ocupaciones, yo igual de las mías. Pero tenemos un objetivo en común, que es salvar a la gente, ¿no? El objetivo no sé si los conquistadores, los jóvenes, es salvación y servicio. Entonces, servir a la comunidad y salvar a las personas, ¿no? Arrancharle esas almas al enemigo para llevarlas a Cristo Jesús. Muy bien, pero hubo un momento en donde todo comenzó a desunirse, ¿no? Como siempre, como una familia. Correcto. Entonces vamos a ver un poco con respecto a Isaías 14, 12 y 14. Dice, como caíste del cielo, lucero de la mañana, como caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono, en el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Ahí cuando Satanás, ahí todavía en el cielo con todos los ángeles y todo, tenía ese deseo, ¿no? Esto lo escribe Isaías, el profeta Isaías, Correcto. pero hace alusión claramente al enemigo, ¿no es Correcto. cierto? Hoy en la mañana el ángel más importante de la creación de ángeles, en jerarquía, se mira a sí mismo, aparece el orgullo en su corazón. Esto nos hace notar que eran libres, o sea, aunque Dios los había creado y eran seres santos, eran libres y comenzó a crecer el orgullo, ¿no? Y él produjo la desunión en todas las huestes celestiales. Producto de eso convence a una parte de los ángeles, pues y van en contra, se rebelan contra su creador. Mira, ¿te das cuenta? Mira, acabas de decir justamente la palabra orgullo. El orgullo. Y vemos que la lección tiene por título unidad mediante la humildad. Lo contrario. Orgullo, humildad. Entonces vemos claramente cómo en este caso el orgullo de Satanás provoca esa desunión de la tercera parte de los ángeles que también sean arrojados a la tierra. Bueno, en fin. Entonces, cómo a través del orgullo comienzan a hacer este tipo de cosas que provocan que la gente, las contiendas, las peleas. La vanagloria. La vanagloria, obviamente. Y a través de esto, pues, se provoca la desunión. Pero es que eso sucede en las iglesias muchas veces, ¿no? Está el pueblo, está unánime, está predicando, y de repente nos falta alguien que comienza a hablar mal del pastor, mal de otra persona, mal, y ahí se provoca la desunión. Ahora, la palabra clave es el orgullo. Si nosotros comienza a acrecentar este sentimiento malo, no es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia para ti entre tener amor propio y el orgullo? Porque el amor propio podría ser bueno, ¿no? Claro, porque de otra forma el amor propio tiene que ver, creo yo, con el hecho de pronto de saber, correcto, eso iba a decir, de saber cuidarte, de querer sentirte bien, incluso de pronto hasta de querer verte bien, pero sí, no tiene nada que ver con el hecho del orgullo, porque el orgullo, ya vemos aquí un poco del origen del orgullo de Satanás, a dónde lo llevó. Entonces son, creo que... Efectivamente, yo lo aprendí, yo lo fui aprendiendo
en esta semana y conversaba con alguien que es súper inteligente en esta situación y me decía, pues, el amor propio es sano, es saludable, es como tú dijiste, es cuidar el cuerpo, es estar bien, es amarse a uno mismo de una manera correcta. El orgullo es egoísta, ¿no? El orgullo es egoísta, maltrata a las personas. Y cuando yo me amo a mí mismo de una forma correcta, puedo amar al prójimo de una forma correcta. Por eso Jesús dijo, ¿cómo debemos amar al prójimo? Ama a tu prójimo Como a a ti ti mismo. mismo. Y si tú te amas bien, entonces vas a amar bien a las personas. Una persona me decía hace unos 2 meses, me miró a los ojos y me dijo así, una persona cubana me dijo a mí, ámate a ti mismo, no es pecado. Y yo no lograba entender mucho hasta el día de hoy, ¿no? Amarse a uno mismo es correcto, pero el orgullo es incorrecto. Muy bien, muy bien. Vamos con Pablo dirigiéndose a los filipenses, en Filipenses 2, 1 y 2, dice, por lo tanto, si hay alguna consolidación en Cristo, Consolación. consolación, gracias, en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma ¿Pero cosa. por qué dice eso, Pablo? La Ahí pregunta es, Pablo está repitiendo una y otra vez mismo sentir, mismo pensamiento, unánimes, pero aquí había una preocupación clara de Pablo, ¿no? El de pronto la iglesia de Filipenses, pero esto va mucho más allá, es muy trasciende fronteras, tiempo incluso, porque de una u otra manera debemos de comprender que no solamente como cristianos, porque no quiero darle tampoco un enfoque eclesiástico, aunque esta lección creo que va muy direccionada al tema eclesiástico, pero quiero expandirme un poco más incluso hasta el tema familiar, empresarial, laboral incluso. El punto es que cuando estás ya sea en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en la iglesia, hay un objetivo de por medio, ¿no? Cualquiera que este sea. Y para poder llegar a ese objetivo, a esa meta, todos deben de, tal vez no pensar igual, pero sí tener ese mismo punto de querer llegar a esa meta juntos, aunque de maneras distintas tal vez, pero es un mismo sentir. Y hay que estar en este caso unidos. De pronto Pablo estaba preocupado y no la gente estaba ahí peleando. Recordemos que incluso... claro, pero es que por eso lo dicen, ¿no? Hace tanto énfasis en la unión que yo creo que estaban desunidos. Correcto, si nosotros recordamos las lecciones anteriores, en el capítulo 1, en el versículo 19, por ahí más o menos, ahí te acuerdas cuando él decía que estaba preso y que habían otros que estaban ahí hechos Predicando a Jesús. predicando a Jesús igual, pero Pero por envidia. lo hacían a su manera y bueno, no se enojen por eso igual. Entonces, pero de una otra forma tenían, estaban cumpliendo el objetivo. Pero vemos claramente cómo Pablo tenía esa preocupación enfática de que la gente de ese tiempo, y nosotros hoy también, pues debemos tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Filipenses 2, 3 y 4 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Wow, esto es increíble, ¿no? Porque dice Pablo, o sea, para que ustedes no tengan problemas, para que ustedes no tengan peleas, deben ver a los demás como superiores a ustedes. ¿Cómo entender eso, Leonel? Es complicado porque yo creo en la pareja, por ejemplo. Es complicado, bueno, desde todos los ámbitos yo creo que es complicado porque por naturaleza el ser humano es orgulloso, o sea, es orgulloso y muchas veces directa o de manera directa o indirecta nosotros queremos estar por encima Imponer. Correcto, y queremos imponer, queremos hacer que sobresalga lo que yo pienso y lo que yo creo, ¿no? Pero tenemos un ejemplo claro de lo que Cristo Jesús hizo, ¿no? De pronto tal vez más adelante un poco, pero básicamente yo creo que es algo complicado en el ser humano, aunque no es imposible, obviamente, ¿no? Pues está el consejo de Pablo y obviamente porque incluso él ya lo ponía en práctica, entonces si él lo pudo poner en práctica, entonces yo creo que... Yo lo puse ahí escucha activa entre paréntesis, ¿por qué? Porque muchas veces cuando estamos discutiendo, por ejemplo, con nuestra pareja, con la esposa, entonces la otra persona está que habla y usted no está escuchándola. Usted está preparando el argumento para rebatir lo que le está diciendo, pero no lo está escuchando. Esa persona habla. Entonces, escuchar activamente significa
que otra persona está hablando con nosotros, diciéndonos algo, y nosotros tenemos que prestar atención y tratar de entender su perspectiva, por qué lo está diciendo, aunque incluso esté equivocado. Pero muchas veces nosotros no, solamente escuchamos para poder rebatir. Eso pasa en el matrimonio, eso pasa con los amigos, eso pasa con los novios, eso pasa en la iglesia. Pablo estaba diciendo, ustedes tienen que estimar a su prójimo como ellos superior a ustedes. Así que de esa manera el orgullo disminuye, comenzamos a tener unidad mediante la humildad, como dice el título, y la iglesia de Filipos y todas las iglesias pueden tener menos problemas. Sí, mira lo que dice aquí, que dice claramente, podemos no estar de acuerdo, Sí. pero escuchar y tratar de entender el punto de vista de la otra persona, lo que tocabas de decir, es el primer paso para fomentar una comunicación saludable y la confianza, ¿no? Wow, Sí, esa frasecita es bastante impactante, en ¿no? el Porque matrimonio. podemos conversar, no estar de acuerdo ni nada, pero hay que aprender, lo que, como tú decías, como le enfatiza aquí, hay que aprender a escuchar. Y ese es un principio importante, porque de esta manera, pues, escucho tu punto de vista, tú escuchas el mío, podemos llegar a un acuerdo y mantenemos la unidad y no... Imagínate cuando tu hijo te habla y comienza a rebatir algo que tú le estás diciendo. Como padre tú no le escuchas. Tú solamente piensas que tú tienes lo correcto. Tú estás en lo correcto, estás en lo correcto, pero no lo escuchas. Tal vez si hiciéramos ese ejercicio, y yo me pongo a pensar, tengo unas hijas pequeñas, ¿no? Y yo tengo que escuchar su perspectiva. Y a veces mi hija dice, le preguntan, ¿no? ¿Qué quieres para este nuevo año? Ah, no, que mi papá sea bueno conmigo. No es que yo soy malo, Claro, pero que quienes te conocemos, pues sabemos que puede no es ser, así. pero algo no estoy haciendo bien que mi hija Correcto, dice eso. por supuesto. Entonces tengo que prenderle el warning, la alarma, la alerta y investigar esto, ¿no? Y tratar de que el Espíritu Santo cambie. Muy bien, la unidad, la humildad de lo que estamos hablando un poco hoy, de lo que Pablo trae a colación a través de sus cartas a los filipenses, trae un punto específico de por medio y que para mí es un poco complicado de entender y no sé, tal vez no lo he llegado a comprender, pero tiene que ver con el hecho de tener la mente de Cristo. Y vamos a ver un poco de eso en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos para mí, dice la escuela que está, la escuela sabática, que estos son uno de los versículos más subrayados de la Biblia. O sea, que es uno de los más impresionantes, un misterio como Cristo, amándonos tanto a nosotros, no se aferró a su condición espiritual, sino que esa persona de la deidad tomó forma de hombre, tuvo nuestros sufrimientos, se hizo sensible a las enfermedades, sensible al tiempo. Imagínense que Dios es atemporal, pero en su condición de humano dejó de ser atemporal y se volvió finito por amor a nosotros. Y fue obediente, y obediente hasta llegar a morir en la cruz del Calvario. Entonces, tener la mente de Cristo es sumamente complicado. Imagínate, ¿qué sería tener la mente de Cristo cuando estamos teniendo un conflicto en la iglesia? ¿Cómo deberíamos actuar? Con verdadera humildad, incluso con verdadera sumisión, ¿no? Porque ya hemos visto acá, mira, para también poder comprender esto, el hecho de que de pronto Jesús se hiciera obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tiene que ver con que Él obedece a la voluntad del Padre. Entonces, solamente podemos nosotros llegar, por ejemplo, a confrontar, en este caso, valga la redundancia, los conflictos que acabas de decir de pronto en la iglesia, cuando nosotros tratamos, porque yo creo que es difícil también llegar a comprender la voluntad de Dios, pero queremos entender la voluntad de Dios. Entonces, mira, Jesús se hizo obediente porque quiso cumplir la voluntad de su Padre, se portó sumiso ante lo que el Padre quería. Entonces, de una u otra forma, aunque suene feo tal vez, nosotros debemos mantenernos en este caso sumisos cuando hay de pronto alguna confrontación, mantenernos, como decimos ahora, decimos por ahí, en perfil bajo, ¿no? Perfil bajo, para que de esta manera, pues, recordemos también lo que dice Proverbios, si no me equivoco, la blanda respuesta, o sea, prepararnos para incluso saber responder bien, para que de esta manera la unidad no se resquebraje, ¿no? Pero es importante... Es que hay que lidiar con diferentes temperamentos. Hay sanguíneos, hay coléricos, hay flemáticos, entonces hay depresivos. Entonces, uno como la blanda respuesta creo que es la clave, ¿no? Y llegar a tener la mente de Cristo. ¿Tú crees que podemos tener la mente de Cristo?
Es que en realidad ese es El objetivo. el objetivo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados Sí. por medio de la renovación de vuestro Muy entendimiento bien. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo, el trabajo es, obviamente que nosotros también le demos cabida, es poder trabajar en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ir renovando, Esa es la palabra clave. perfeccionando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de O sea, actuar. que tiene que cambiar. Por supuesto, No puede ser la misma. No puede ser la Renovar. misma. Y obviamente el trabajo, ya lo vimos las lecciones anteriores, que el Señor está trabajando en nosotros para perfeccionar una obra que Él ya la empezó O sea que a lo que hacer. yo pienso ahorita, ahora, 15 de enero, no va a ser lo mismo que piense en 5 años, si es que Dios nos mantiene vivos. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar, pero obviamente Tiene que sí, renovarse. tiene que renovarse. No es lo mismo lo que nosotros Claro, hacíamos sí, hace sí, es algo 20 más. años, la locura Y veníamos conversando. de joven, la locura que uno hacía de joven, Veníamos no puede ser conversando lo en el mismo carro. de ahora. Entonces nuestra vida cambia, tenemos hijos, tenemos un trabajo, parecemos gente, ¿cómo sería? Tranquila, seria, pero no siempre fuimos así. No siempre fuimos así. Sí, sí. Y a mí me encanta la vida porque la vida tiene varias aristas, varias situaciones. Uno tiene tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Y parte de eso es ser joven, ¿no? Esa vitalidad, esa energía, ese entusiasmo, esa alegría, ese gozo, ese regocijo, esas locuras que uno hace cuando es joven. Uno a veces las extraña. Ya cuando, no sé si envejecen también el corazón, no creo que envejecen. Pero cambiamos un poco. Nos moderamos un poco, nos hacemos un Golden Retriever quieto, ya no loco como cuando son cachorros. Sí, muy bien. Y bueno, como justamente lo dice David, ¿no? El tiempo pasa y las cosas obviamente cambian. La mente debe renovarse para bien bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero esto de por medio, queridos amigos que nos ven, esto de por medio tiene una lucha. Hay una lucha en la cual nosotros como seres humanos nos encontramos de manera diaria, de manera constante, y justamente tiene que ver con lo que estamos hablando, en esa lucha de querer cambiar, ¿no? No sé si de pronto usted sea simpatizante de alguna religión, pero sé que de una u otra manera en su hogar, en su trabajo, donde usted esté, tiene conflictos internos, conflictos propios y luchas propias con las cuales está simplemente ahí, valga la redundancia, está luchando y queriendo cambiarlas. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirlo en este momento que el Señor entiende esa lucha. Porque de una otra forma, pues, aunque a su manera el Señor también pasó por situaciones conflictivas aquí en este mundo, hablando netamente de Jesús, y a través de su ejemplo nos puede dar, nos puede dar cabida de que esas luchas pueden ser superadas, pero obviamente con el respaldo del Espíritu Santo y con el respaldo y con el ejemplo de Cristo, Y ¿no? Hebreos 4, Ahí está, Hebreos 4:15. dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Wow, esto lo dice de traducción en lenguaje Traducciones actual. actuales. Ahí, tú lo pones en el Sí, bosquejo y yo te yo lo lo pongo. pongo, gracias. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Me encantó este versículo. Me encantó cómo ese sumo sacerdote que Cristo Entonces está Jesús arriba. entiende tus luchas. Pero entiende mi debilidad. La debilidad. Entiende mi debilidad. Cuando yo sé que me hace daño comer pan, dulces, torta y todo lo que tú quieras, pero entiende que muchas veces cedo a la tentación. Entonces, ahora Él puede entenderme y puede ayudarme, puede darle las herramientas para poder vencer al enemigo. Según de Corintios 5:21 dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Creo que también es traducción al lenguaje actual. Sí, también, correcto, exactamente. Miren, esto tiene que ver con el tema del misterio de la piedad. De la piedad. El misterio de la piedad. 1 Timoteo Léalo. 3:16 dice, e indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Yo no sé, yo no puedo entender, porque aquí el estudio, el folleto dice claramente que, o sea, es impresionante y no se puede comprender cómo Jesús, estando entronizado, siendo Espíritu. correcto, vino acá a hacerse hombre, a hacerse humano para poder comprender cuál era nuestra posición y para vivir obviamente en carne propia. Sin pecado. Correcto, sin pecado, pero para incluso sufrir las mismas tentaciones. Pero a través de esto, David y queridos amigos, tenemos un ejemplo claro de que de una otra forma
bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, es posible cambiar y es posible renovar. Es posible despojarse de ese orgullo que nos mantiene desunidos de pronto a tus seres queridos, de pronto a tu iglesia, a tus compañeros de trabajo, bueno, en fin. Pero es posible a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz Amén. del A mí, Calvario, yo quiero ¿no? terminar con que a mí me encanta este Dios que seguimos, está representado por Cristo Jesús. Él siempre quiso estar con nosotros y saber que tenemos un abogado. Él está por nosotros, con nosotros y para nosotros. Solo necesitamos dar ese voto de confianza, esa aceptación de su sacrificio, y Él puede cambiar nuestra vida, mejorarla, renovar nuestra mente cada día. Yo quisiera concluir, yo sé que tú vas a concluir también, pero diciéndole a las personas que si David pudo, Dios pudo con David, o sea, Dios puede, y con el otro David también, Dios puede cambiar cualquier vida, Dios puede transformarla, y no se ha acabado la transformación. La transformación, gracias a Dios, es continua. Hay muchísimas cosas que mejorar, pero realmente con la ayuda de Dios todo se puede. Muy bien. La unidad. La En unidad la a través de la humildad. humildad, dejar el orgullo de lado, mantenernos unidos en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí quiero compartir con ustedes. Comparte. Un visitante de un hospital psiquiátrico se asombró al comprobar que solo habían 3 guardias vigilando a un centenar de pacientes peligrosos. Preguntó al guardia, ¿no teme de esta gente domina a los guardias y huya? Le dijo, no fue la respuesta. Los enfermos mentales nunca se unen. Nunca se unen. La enseñanza de esta historia ilustra el potencial de crecimiento que una comunidad pierde como resultado de la falta de unidad. No podemos estar enfermos mentalmente bajo esta ilustración, y eso es lo que nos impide a nosotros mantenernos unidos, ¿no? Así que luchemos unánimes, juntos, con un solo objetivo, que justamente es mostrar a Cristo Jesús en donde estemos. Amén. David. Oramos. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor maravilloso. Ayúdanos a permanecer unidos, Señor, aunque somos diferentes, pero unidos con un objetivo claro, con un propósito, Señor, que es arrancarle almas al enemigo. Que el cielo pueda estar lleno de pecadores arrepentidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, nos vemos la próxima Nos lección. Chao, veremos chao. pronto.